bendiga. Sean todos bienvenidos a este tiempo tan importante, tan especial, tiempo en el que disponemos nuestro corazón para estudiar la palabra del Señor, para ser edificados en nuestra fe. Toda la Escritura es inspirada por Dios y de Él viene entonces la revelación, la iluminación de las Sagradas Escrituras. Así que quiero invitarte para que iniciemos este tiempo orando, pidiéndole al Señor que nos enseñe, que nos instruya, que fortalezca nuestra fe en su palabra. Así que oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias te damos, Dios mío, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias te damos, Jesús, por bendecir y por tener cuidado de toda nuestra familia. Amado Señor Jesús, con tu poderosa sangre, Señor, límpianos de todo pecado, de toda maldad. Cada día, Señor, danos más de tu Espíritu Santo, de tu presencia, de tu gloria en nuestra vida. Gracias, amado Jesucristo, por envolvernos con tu poder, por llenarnos de tu presencia y por traer, Señor, salvación sobre toda nuestra familia. Porque declaramos en esta hora que cada miembro de nuestra familia está en tus manos, Señor. Poderoso eres tú, Dios mío, para derramar sobre ellos salvación, protección y bendición. Te damos gracias, amado Espíritu Santo, por lo que haces también, Señor, en nuestra vida. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estudiar un tema que es muy importante en nuestra vida. De hecho, este factor determina las condiciones de nuestro futuro. Todos nosotros tenemos en nuestro corazón anhelos, metas, sueños y esperamos y creemos por grandes cosas en el Señor. De hecho, su voluntad es que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Y en esta ocasión vamos a desarrollar un tema que tiene por título Tomando buenas decisiones. Tomando buenas decisiones. Porque una vez más, estas determinan la condición de nuestro futuro, aquellos escenarios donde estaremos el día de mañana. Y vamos a estar ubicados en el libro de Génesis, capítulo 13, y vamos a desarrollar 4 puntos en esta ocasión. En primer lugar, vamos a escribir aquí y vamos a ver que las dificultades pueden llegar cuando todo está bien. Dificultades cuando todo está bien. Y eso lo vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo número 13. Vamos a leer versículos 6 al 7. En esta ocasión nos habla la Escritura de una etapa en la vida de Abraham y dice Génesis capítulo 13, verso número 6, que Abraham se encontraba con su sobrino Lot, tiempo de gran crecimiento económico, tiempo de gran prosperidad, la mano del Señor está con ellos, sus ganados se multiplican de una manera impresionante, pero precisamente debido a ese crecimiento se presentan diferencias entre los pastores que cuidan los rebaños de Abraham y de Lot. Génesis capítulo 13 dice el verso 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos Abraham y Lot, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. La Biblia nos dice aquí que hubo conflicto, hubo pelea, contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y eso se debe a que los ganados eran tan grandes, se habían ampliado tanto, que la tierra en la que estaban ubicados no era suficiente.
su extensión no alcanzaba para los ganados que tenían. Entonces, a veces los ganados se juntaban y se formaba seguramente confusión entre los pastores y estos empezaron a tener conflicto entre ellos. Y llegó esta situación a los oídos de Abraham y de Lot. Y la Biblia aquí nos permite ver entonces que podemos estar en un tiempo de prosperidad económica, podemos estar en un tiempo de éxito en los negocios, podemos estar en un tiempo de pronto de armonía, en un tiempo de bendición, pero aparece de manera inesperada una dificultad, un problema, una adversidad. ¿Cuántas veces las cosas están bien en casa cuando de pronto surge un problema entre los hijos y una diferencia fuerte? O puede suceder que nos avisan, Dios permite que nos enteremos de que uno de nuestros hijos no anda por buen camino. O tal vez nos llega de manera inesperada un cobro del banco, una deuda de la que no teníamos conocimiento porque fuimos deudores hace no sé cuánto tiempo y no teníamos eso en el panorama. Y de pronto se formó un problema grave a través de eso. En otras ocasiones puede surgir un problema en la salud, algo que nadie se espera, una situación crítica, difícil. Las cosas estaban bien, pero de pronto llega el problema. Algunas veces estas crisis son en sí mismas una prueba, pruebas que vienen de la mano de Dios para tratar con nuestro carácter, para ayudarnos a crecer, pero en otras ocasiones son el resultado de malas decisiones que hemos tomado antes. Y cosechamos entonces esos resultados y se nos manifiesta un problema bien tremendo. Lo que estaba pasando en el caso de Abraham y Lot era precisamente eso. Ellos estaban multiplicándose, había mucha bendición hablando económicamente, había multiplicación de los ganados, pero empezaron a surgir los problemas. Y ante ese tipo de problemas debemos acudir al Señor para pedirle sabiduría y tomar decisiones correctas. Consideremos ahora el segundo punto, muy importante también en el desarrollo de este tema. Las decisiones de hoy, determinan, sin lugar a dudas, determinan nuestro mañana. Las decisiones de hoy determinan nuestro mañana. Y eso lo vamos a leer allí en el libro de Génesis, capítulo número 13, versículos del 8 al 9. Se presenta entonces esta contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y entonces hay que atender la situación, hay que tomar decisiones, hay que ejecutar acciones. Y entonces nos dice Génesis 13, versículo 8 y 9. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Literalmente, Abraham era el tío y Lot era el sobrino. Pero lo que quiere decir Abraham es que el lazo familiar era muy fuerte. Verso 9, sigue hablando Abraham y dice: no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Qué palabras tan importantes, cómo nos permiten ver las dificultades que se presentan en la familia. La familia es la bendición que Dios nos ha dado. Es esa herencia de Dios, es esa primera iglesia, es aquello tan cercano a nuestro corazón. Pero aquello que amamos tanto puede enfrentar problemas, puede enfrentar dificultades, puede enfrentar diferencias muy fuertes, situaciones que se generan dentro de la familia o situaciones difíciles que se generan desde el exterior. En este caso en particular, nos dice el versículo número 8, entonces Abraham dijo a Lot, el tío, el hombre mayor, el hombre de la sabiduría,
habla con su sobrino. Y lo primero que Abraham dice es: no haya altercado entre nosotros dos. No permitamos que este problema nos afecte. No permitamos que este problema dañe nuestro lazo familiar, la amistad que tenemos. Algunas veces ese tipo de circunstancias afecta tan fuertemente el lazo familiar que puede llegar a romperse. Y debemos tener sabiduría. Debemos actuar con la guianza del Señor en este tipo de situaciones. Dice entonces Abraham: no haya ahora altercado entre nosotros, porque somos hermanos. En otras palabras, aunque se presenten dificultades en la familia es la familia. Quiero decir, nunca dejaremos de ser familia. Y eso debemos considerarlo para actuar de manera correcta. No estoy diciendo con esto que vamos a vender nuestros principios cristianos, que vamos a vender lo que de Jesucristo el Señor hemos aprendido, o que vamos a negociar nuestra fe en Jesucristo el Señor. Pero sí debemos tener sabiduría para actuar de manera correcta. Como estamos viendo en Abraham, este hombre habló con sabiduría, este hombre habló con amor y con un amor sincero. Pero aunque en el corazón de Abraham había amor, él no dejó a la nada el arreglo de este problema. Él abordó la situación, él habló y él llamó a quien correspondía, llamó a su sobrino y le dijo: vamos a hablar de este asunto y vamos a hablarlo porque en mi corazón hay amor por ti, hay amor por mi familia, y precisamente por ese amor debemos hablar y arreglar las cosas. Y Abraham entonces abordó el problema. Uno de los errores que nosotros podemos cometer es cuando hay un problema en familia y no se aborda, no se le busca solución, dejamos que el problema siga creciendo, y esto lo que hace es provocar mayores problemas, hacer que la herida sea más grande. No debemos ser apresurados ni dejarnos llevar por nuestras emociones o por nuestro enojo. Debemos primero orar y pedirle a Dios sabiduría para hablar de manera correcta. Pedirle a Dios que también tome el corazón del otro para que en el momento de hablar podamos hacerlo bien para la gloria de Dios. Así lo hizo Abraham. Eso nos lo dice el versículo 8, porque somos hermanos. Pero en el versículo 9 es muy interesante ver que Abraham ya había pensado en una propuesta como solución al problema. Abraham le dice a Lot: mira la tierra, no está toda la tierra delante de ti, mira toda la tierra. Y yo te ruego que te apartes de mí. Es interesante, muy importante, tenemos que destacar esta frase. Cuando Abraham le dice a Lot: yo te ruego que te apartes de mí. Porque Abraham sabía que ese problema iba a seguir creciendo. Abraham sabía que eso no se iba a arreglar simplemente con el transcurrir del tiempo. Él sabía que los pastores iban a seguir en conflicto. Él sabía que los problemas iban a multiplicarse y que iban a ser graves. Así que lo que hace Abraham es completamente sabio. Él dice: lo mejor es que no sigamos juntos. Y esto nos recuerda que nosotros tenemos que ser muy sabios y discernir las etapas de nuestra vida. Porque hay amistades que seguramente no convienen que sigan con nosotros, o tal vez hay sociedades que no nos convienen seguir alimentándolas. Tenemos que tener cuidado y seguir siempre la dirección del Señor y apartarnos de aquello que no nos conviene. Es por eso que en el tiempo de Dios, Abraham le dijo a Lot: yo te ruego que te apartes de mí. Y no por eso iba a dejar de ser su sobrino. No por eso iba a dejar de ser su amigo, no por eso iba a dejar de ser familia, solamente que ya no podían caminar juntos. Pero aquí tenemos que reflexionar en algo, y es que en el capítulo anterior nos dice la Biblia que Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero esto fue un proceso para Abraham. Porque Abraham inmediatamente no salió de su familia, Abraham inmediatamente no salió de su parentela. Sí salió de la tierra, pero se fue con la parentela.
Se fue con su papá, se fue con su sobrino, se fue con otros familiares. Él no salió inmediatamente de su parentela. Y eso fue un proceso en el que con el paso de los años la situación se fue arreglando, se fue dando, hasta que finalmente ya el que quedaba de la parentela era Lot. Entonces Dios permitió que se presentaran estas dificultades, de manera que por presión Abraham tuvo que decirle a su sobrino Lot: yo te ruego que te apartes de mí. Y así se estaría cumpliendo en Abraham la palabra que el Señor le dijo cuando le habló diciendo: sal de tu tierra y sal de tu parentela. Finalmente Abraham entonces toma la decisión y le dice: yo te ruego que te apartes de mí. Verso 9: si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y me gusta aquí mucho ver que Abraham no es el que decide qué tierra escoger, sino que le da la opción a su sobrino Lot. ¿Por qué? Porque Abraham para nada está pensando en tomar una posición de ventaja sobre su sobrino. Él no quiso tener la primera opción de escoger. Él permitió que su sobrino lo hiciera. Porque Abraham es un hombre que, debido a su comunión con el Señor y a su fe en Dios, él está completamente seguro que la bendición viene de Dios, que no es el resultado de una ubicación geográfica o de X o Y tierra. Él sabe que la bendición viene de Dios. ¿Y qué importante es esto? Qué importante que cuando tengamos que tomar decisiones siempre tengamos presente que la bendición viene de Dios. Que la bendición no viene por estar en tal o cual tierra, en tal o cual país. Nuestra bendición viene de Jesucristo el Señor. Y cuando caminamos con Él, vamos a tener la protección, la provisión, el respaldo y la bendición del Señor. Y por eso Abraham le dice: escoge tú, yo iré hacia el otro lado. Porque él sabía que Dios iba con él. Entonces es fundamental que cuando vamos a tomar decisiones en nuestra vida actual, lo hagamos bajo la dirección del Señor y que permitamos que la mano de Dios se mueva, guiándonos y arreglando todas las cosas. Lamentablemente somos nosotros, como Abraham, quienes nos demoramos años para salir de los escenarios que Dios dice: sal de allí. Y lo hacemos a veces a cuentagotas, poquito a poquito. Y de la misma manera, pues también el plan de Dios se ve detenido porque no seguimos plenamente las instrucciones de Dios. Pero en este caso en particular, vemos al Señor actuando en la vida de Abraham, hasta que Abraham ya llega al límite y le dice: bueno, tocó salir ya de toda la parentela como Dios le había dicho, y ya por eso Abraham habla de manera acertada: escoge el lugar y que te vaya bien y yo me iré para el otro lado, completamente confiado. Y ese momento era crucial, ese momento era un momento fundamental. ¿Por qué? Porque las decisiones de hoy determinan nuestro mañana. Las decisiones que ellos estaban tomando en aquel momento eran decisiones que estaban determinando su futuro. Es por eso que no podemos ser apresurados, que no debemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos y emociones, ni por la presión de los demás, sino que debemos ir a la presencia de Dios y tomar decisiones correctas. Y es aquí donde tenemos que cuidarnos de nuestros propios argumentos, tenemos que cuidarnos de nuestros propios miedos, tenemos que cuidarnos de lo que los demás dicen, tenemos que cuidarnos de nuestros propios ojos, porque a veces lo que miramos nos engaña. Y aquí entramos al punto número 3, aquí, punto número 3, escribamos allí: cuidado con los deseos de los ojos. Cuidado con los deseos de los ojos. Y eso lo vamos a leer aquí en Génesis, capítulo número 13. Vamos a leer versículos 10 al 11. Primeramente, antes
Antes de iniciar esta lectura, recordemos que el apóstol Juan en la primera carta nos habla de que debemos tener cuidado con aquellas cosas que no están en la voluntad de Dios. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que nos dice que debemos tener cuidado con la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de nuestras propias pasiones. Por eso, porque todo lo que se codicia desde esa perspectiva es del mundo, y el mundo pasa y sus deseos también. Entonces, debemos cuidarnos de los deseos de los ojos, aquello que rápidamente nos quiere atraer o aquello que juzgamos por las apariencias. Leamos entonces lo que nos dice Génesis 13, versículos 10 y 11. Dice el verso 10: y alzó Lot sus ojos. Recuerde que Lot tiene que tomar una decisión, a qué lado se va a ir. Y él no levanta una oración, él no le pide dirección a Dios, tampoco le pide consejo a su tío Abraham. Dice el verso 10: y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Estas eran ciudades muy cercanas a lo que hoy es el Mar Muerto, ¿verdad? Zoar, Sodoma y Gomorra. Él vio hacia allá y vio que aquella llanura era hermosa. Vio que aquella llanura contaba con el río Jordán. Vio que aquella llanura tenía también ciudades como Zoar, Sodoma, Gomorra. También la Biblia habla de otras dos ciudades. Una se llama Adma y la otra se llama Seboim. Así que él vio que aquel lugar era ideal, era una llanura fértil, tenía un hermoso río, tenía ciudades cercanas, es decir, había desarrollo, podía trabajar en esa llanura y llevar sus productos a las ciudades. Era una llanura desde el punto de vista ideal, era la llanura, así de sencillo. Pero él estaba mirando según sus ojos propios, terrenales, pero no estaba mirando con los ojos de la fe, no estaba mirando con los ojos de Dios. Y con qué facilidad nosotros nos equivocamos, con qué facilidad nosotros juzgamos algo como bueno, pero para los ojos del Señor es malo. Dice el verso 11: entonces Lot escogió, Lot decidió, escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Finalmente Lot tomó su decisión, se apartó de su tío, se fue con todos sus pastores, con todos sus ganados, sus rebaños, esto era inmenso, se fue con todo eso para la llanura del Jordán. Y la palabra de Dios nos enseña que Abraham se fue para el otro lado. Ahora quiero leer el verso 12 donde dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Algo que vemos aquí es que Abraham dice que habitó en la tierra de Canaán. Recuerden que era la tierra prometida, fue la tierra que Dios le dijo a Abraham: allí te llevaré, a la tierra que yo te mostraré, y esa fue la tierra donde Dios lo llevó. Pero Lot se fue hacia las ciudades de la llanura, y dice el texto, parte final del verso 12, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea que Lot poco a poco se fue acercando a la ciudad de Sodoma. Aquí nosotros debemos preguntarnos: ¿por qué Lot lo hizo? ¿Por qué Lot se sintió atraído hacia esta ciudad? Era grande, había desarrollo,
había gran comercio, había posibilidad para vender sus productos, las pieles de sus animales, los ganados, la leche, la piel, etc. Él vio tal vez una oportunidad comercial, pero resulta que el versículo número 13 nos dice algo muy importante. Verso 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí, ese versículo número 13 tiene una gran connotación. Y me acordé de algo: el número 13 en la Biblia significa rebelión. Rebelión. Y aquí estamos viendo en el versículo 13 cómo el corazón de Lot empieza a acercarse hacia una ciudad donde sus habitantes, nos dice la Biblia, eran malos, eran malos. La naturaleza de estos hombres no solo era la maldad, sino que dice, y pecadores. Un pecador es el que transgrede la ley de Dios. Un pecador es el que desecha, menosprecia el diseño de Dios para tomar otros. Sobrepasa la ley y el mandamiento del Señor. Estos eran los habitantes de Sodoma, y tenga la seguridad que Lot, al estar tan cerca, empezó a enterarse de que así vivían allí, de que ese era el estilo de vida de esa ciudad, que aunque de pronto su comercio lo atraía, su brillo lo atraía, pues sus habitantes eran malos y pecadores, dice, contra Jehová, contra Dios. Y añade el texto bíblico diciendo, en gran manera. O sea, que eran hombres casi depravados. Sabemos nosotros que aquella ciudad se distinguía por su inmoralidad, por su violencia, por su injusticia, y la Biblia dice que desde el más pequeño hasta el más grande había depravación en abundancia en aquella ciudad, pero Lot se fue acercando. Dice aquí, y me gusta mucho esa palabra para decir algo, el verso 12 dice, fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. O sea que nos deja ver que fue un proceso. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, paso a paso, poco a poco. ¿Cuántas veces nosotros, de manera equivocada, le damos lugar al mundo y poco a poco desechamos el consejo de Dios, los principios de Dios, y le damos lugar a las cosas que el mundo llama buenas, apropiadas, correctas, o que el mundo justifica y aprueba? Esto pasó con Lot. Poco a poco fue poniendo sus tiendas, poco a poco se identificó más con la ciudad, hasta que finalmente llegó a vivir en ese lugar. Pero en contraste encontramos a Abraham. En contraste de Lot encontramos a Abraham, quien tomó la decisión de habitar en la tierra de Canaán. Es decir, Abraham siguió la dirección de Dios. Él siguió lo que Dios le había dicho. Abraham siguió la palabra de Dios. Y aquí entramos al punto número 4. Confiar en Dios es fundamental. Confiar en Dios significa seguir su palabra. Entonces nos damos cuenta que confiar en Dios no es solamente una expresión, yo confío en Dios, o que confiar en Dios no solamente es esperar una bendición. Confiar en Dios también es seguir su dirección. O sea, sigo su palabra porque le creo, sigo su palabra porque confío en Él. Voy a darle el primer lugar al consejo de Dios porque Él nunca se ha equivocado. Confiar en Dios significa seguir su palabra. Y eso lo vamos a ver aquí en Génesis, capítulo número 13. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Vemos entonces que Abraham tomó la decisión de habitar allí en esa tierra. Dice Génesis 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham. Recuerden que Lot se ha ido a vivir al oriente y cada vez acercando más sus tiendas hacia Sodoma, hasta que allí terminó viviendo.
En contraste, Abraham decide acampar en la tierra de Canaán, versículo 14, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Note algo aquí, toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Las palabras, el orden de las mismas, lo que dicen, es muy valioso. Y por eso el versículo 14 dice, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Cuando Lot se apartó, Dios le habló a Abraham. O sea que de alguna manera Lot estaba siendo el limitante para que Dios hablara. Cuando Lot se apartó, Dios habló. Verso 14. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. En otras palabras, Dios le dijo a Abraham, mira hacia los 4 puntos cardinales de la tierra hasta donde logren ver tus ojos, hasta donde llegue tu mirada. Verso 15. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La palabra de Dios vino para confirmar a Abraham la promesa que años atrás Dios le había hecho. Pero fue después de que Lot se apartó de él. Dios viene a confirmar las buenas promesas sobre la vida de Abraham. Esto nos recuerda que cuando nosotros obedecemos al Señor y seguimos la dirección de Dios, contaremos con su respaldo, contaremos con su protección, contaremos con su provisión y con su bendición. Vemos a Dios recordándole a Abraham que esa era la tierra que Dios le iba a dar. Aquellas palabras tal vez estaban detenidas, pero cuando él tomó la decisión de apartarse de Lot, cuando él tomó la decisión de quedarse allí en el lugar donde Dios lo había puesto y de perseverar en Dios, entonces el Señor vino y le confirmó que esa era la tierra y que sería una tierra extensa. Pero no solamente le dijo el Señor que toda esa tierra sería para él, sino que le dijo, será también para tu descendencia para siempre. De manera que cuando vamos a tomar decisiones, tenemos que confiar en el Señor, traer a nuestra memoria las promesas que Dios nos ha dado y orar, buscar su dirección, y contaremos entonces con su respaldo, contaremos entonces con su bendición. No te apresures a tomar decisiones. No permitas que la ansiedad, que el afán o que la preocupación te impulsen a tomar decisiones. Ve a la presencia de Dios. Permite que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Busca la dirección del Señor, el testimonio del Espíritu Santo, la palabra de Dios iluminando tu camino. Y entonces tomarás las mejores decisiones y contarás con el respaldo de Dios en tu vida y para toda tu familia. Quiero invitarte para que oremos y para que le pidamos al Señor que su mano poderosa nos dirija y que nos lleve a esos escenarios que Él nos ha preparado. Oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias, por tu protección, por tu bendición, Señor, y de manera especial te queremos pedir que por favor nos guíes, ayúdanos a tomar buenas decisiones, ayúdanos, Señor, para que la ansiedad, para que el afán, para que la preocupación no gobierne nuestro corazón, sino que podamos ser guiados por tu Espíritu, podamos ser direccionados por tu palabra. Danos, Dios mío, tu dirección a través de tu palabra, y en el nombre de Jesús te pedimos, mueve tu mano y organiza todas las cosas para que podamos avanzar hacia tu voluntad, para que podamos ir hacia tu propósito, Señor. Queremos contar con tu guianza, queremos, Señor, avanzar según tu buena voluntad, ir en tu camino siempre, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Amado Señor Jesucristo, toma nuestras vidas, toma nuestra familia y ayúdanos a seguir siempre tu buena voluntad. Gracias, Dios mío, porque podemos estar confiados en tu protección, podemos estar confiados, Señor, en tu provisión. Nuestra vida y la vida de nuestra familia está en tus manos, y por eso, Señor Jesucristo,
te damos gracias, Dios. Líbranos del mal, guárdanos de toda cosa mala, de todo corazón perverso y ayúdanos siempre a seguir tu dirección. Padre Santo, desde lo profundo de nuestro corazón, agradecemos, Señor, tu misericordia, agradecemos todas tus bendiciones y por derramar sobre nuestra familia la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con todo nuestro corazón, Dios mío, te damos gracias. Amado Espíritu Santo, gracias por guiarnos y gracias, Señor, por darnos revelación de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor Jesucristo te guarde, Dios bendiga a toda tu familia y nos vemos en una próxima ocasión.